Qué bueno. Es una mañana especial donde vamos a estar celebrando de la mesa del Señor, de la cena, y quisiera de cierta forma dirigir la palabra en base a lo que es la cena. Yo quisiera comenzar leyendo en Marcos capítulo 14, verso 12 al 16. 12 al 16. Si tiene la amabilidad, lo puede buscar en su Biblia, en su celular, en su tableta, pero quisiera que vaya allí a Marcos capítulo 14, verso 12 al 16. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, como se acostumbraba, cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero de la Pascua, los discípulos preguntaron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, y allí donde entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? ¿Dónde está mi sala donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos. Él les mostrará en la planta alta una sala amplia, amueblada y arreglada. Preparen allí nuestra cena. Los discípulos salieron, entraron a la ciudad y encontraron todo tal y como les había dicho Jesús. Así prepararon la Pascua. Escucha, iglesia, la cena, este momento tan importante, no era ni un simple acto religioso, como muchos lo acostumbran, como muchos lo ven, ni era parte de simplemente de una cultura, porque la cena cargaba y carga la revelación del plan de Dios con nuestras vidas. Y es por esto que quisiera que en esta mañana nosotros pudiéramos abrazar esa revelación que nos da la cena, que nos presenta, que nos muestra esta celebración que Jesús presenció, disfrutó con sus discípulos. Y lo primero que quiero que entiendas, que la cena es un escenario de misericordia y arrepentimiento. Diga conmigo: la cena es un escenario de misericordia y arrepentimiento. En Mateo capítulo 9, verso 9 al 13, nos presenta a Mateo invitando a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa. Y junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama participaban de esa cena. Es decir, Mateo invita a Jesús a su casa a comer, a ser parte de una cena, pero los que ocupan aquella mesa eran pecadores. Eran gente que no tenían buena fama en su barrio, en su vecindario. No era gente muy aplaudida. Era gente que tenía muchas marcas dentro de la sociedad. Y ante esto se levantaron entonces los fariseos, los religiosos de aquel tiempo, y critican a los discípulos y señalan a los discípulos y le preguntan por qué Jesús se sentaba o se juntaba con este tipo de personas.
Y comienzan a señalar los discípulos cómo invitan a Jesús a una casa y los que se sientan con él son gente pecadora, son gente de mala fama. A esto Jesús responde con una poderosa enseñanza. Y les leo. Jesús les dice: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió: ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión o misericordia, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos o perfectos, sino a los que saben que son pecadores. Y aquí Jesús usa la palabra misericordia, estableciendo que ese momento, esa cena, era un escenario de misericordia. Hay dos palabras en las escrituras para definir misericordia. Una de ellas es Hesed o Yesed, que significa bondad constante, y también se refiere a la fidelidad en una relación. La otra palabra es Rehem, que significa literalmente vientre materno, vientre materno. Y con esto tenemos la revelación que la cena es un lugar donde Dios nos habla y nos dice o nos presenta que Él es quien no abandona, que siempre es presente, que Dios ama con fidelidad aunque nosotros fallemos, aunque nosotros le demos la espalda. También nos habla que la bondad de Dios es profunda e íntima como la de una madre por su hijo. Entonces la misericordia de Dios es una que no abandona, es una que es permanente, que es constante, aunque nosotros fallemos, pero también es íntima, es profunda. O sea, la cena es un escenario de misericordia. Es un acto donde podemos acercarnos y podemos comer con Jesús. Podemos disfrutar de la cena porque ella nos presenta la misericordia de Dios para con nosotros. Ella nos presenta la fidelidad de Dios. Ella nos presenta la bondad, el amor profundo e íntimo que Dios tiene por cada uno de sus hijos, por cada una de sus hijas. Entonces es un amor, es una misericordia constante, es una bondad constante. No importa cómo usted haya llegado, no importa lo que usted haya vivido. Hoy vengo a decirte que la cena representa ese escenario donde puedes acercarte a la misericordia y gracia de Dios. La cena es un escenario de misericordia. Los fariseos no tenían misericordia de aquellos que se estaban sentados alrededor de Jesús. Al contrario, los criticaron, los señalaron, pero Jesús los recibió. La bondad de Jesús se manifestó en una mesa. La bondad de Jesús se manifestó en una cena y los abrazó y los invitó a comer con Él. Y ese es el amor, esa es la gracia de Jesús. Pero la cena también es un escenario no solo de misericordia, es un escenario de amor y de gracia. En Mateo capítulo 7, verso del 36 a 50, Jesús también allí es invitado. Ahora no por Mateo, sino por otras personas, específicamente por un hombre llamado Simón fariseo. Es invitado por Simón el fariseo para comer en su casa. Es invitado a una cena. Y durante esa cena, estando Jesús sentado con Simón, se presenta una mujer. Se presenta una mujer conocida como pecadora. Y entra a aquel lugar con un perfume de alto valor. Y ella se acerca a Jesús y ocurren 5 cosas. Número 1, llora a los pies de Jesús. Número 2, los moja con sus lágrimas.
Número 3, los seca con su cabello. Número 4, besa los pies de Jesús y los unge con perfume. Y esto no era normal. Y al ver esto, el fariseo piensa que Jesús no debería permitir aquel acto. Y cuestiona la autoridad de Jesús. Y lo cuestiona cómo permite que una mujer pecadora, que una mujer que no era aceptada por la sociedad, una mujer entre a la cena y tome un perfume de alto valor y lo riegue a sus pies. Para el fariseo esto era botar, esto era algo ofensivo. Pero Jesús lo permite. Y ante esto, Jesús le responde a Simón con una parábola. Y la palabra, para resumirla, trataba de dos personas que debían dinero. Una debía mucho y otra debía poco. Pero a ambas, dice la parábola, que se le perdonó la deuda. Y Jesús entonces le pregunta al fariseo: ¿quién de los dos amará más? ¿Quién de los dos? ¿El que se le perdonó poco o el que se le perdonó mucho? La respuesta de Jesús fue: el que fue perdonado más. El que fue perdonado más. Lucas 7:47. Jesús luego le dice al fariseo, le dice a Simón: te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró, por eso, escuche lo que dice, por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. ¿Qué Jesús enseña? Número 1, que la mujer mostró gran amor porque reconocía cuánto había sido perdonado. Te hago una pregunta: ¿cuánto has reconocido o cuánto reconoces que Dios ha perdonado en tu vida? ¿Cuánto reconoces? Por cuanto aquella mujer había reconocido cuánto había sido perdonada, mostró un mayor amor. Entonces, escucha, la cena es el escenario para los que han entendido la magnitud del amor de Dios. Vuelvo y lo repito. La cena es para los que han entendido la magnitud del amor de Dios. La cena nos habla de un amor que nunca se acaba. Digan, nunca se acaba. La cena nos habla de un amor que es eterno. ¿Por qué? Porque es un compromiso eterno. Él decidió eternamente amarte. Él decidió eternamente amarnos, no importando nuestros estados, no importando nuestros pecados, no importando nuestras fallas. Él tomó la decisión, Él se comprometió de amarte y amarme. La cena es ese escenario donde Él nos recuerda cuán grande y eterno es su amor por cada uno de nosotros. La cena nos habla de un amor que es activo. Es decir, que no es solo palabras. ¿Por qué no es solo palabras? Porque es un amor que perdona. Es un amor que salva. Es un amor que redime. Es un amor que restaura. Y es un amor que se entrega. La cena es un escenario de misericordia, pero también es un escenario que nos presenta el amor inigualable y eterno de Dios por nosotros.
Por eso la palabra dice que de tal manera Dios amó, mostrándonos su amor, no importando nuestros estados, nuestras batallas, nuestras luchas. Dios te dice: hay una cena donde quiero mostrarte cuán grande es mi amor. Pero también la cena es un escenario de honor y comunión. Diga: de honor y comunión. Les voy a leer Juan capítulo 12, verso 1 al 13. Dice: 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Diga: prepararon una cena en honor de Jesús. Qué hermoso. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Qué maravilloso, porque ahora Jesús celebra la Pascua con sus amigos y discípulos. Una cena que ellos prepararon en honor a su nombre. Un escenario donde se convirtió en el lugar donde Jesús iba a ser honrado. Y cuando participamos de la cena, estamos honrando a Jesús. Estamos reconociendo a Jesús. Estamos adorando a Jesús. Y estamos trayendo a memoria la obra perfecta de Jesús. La obra perfecta de Jesús. Y traer a memoria es, número 1, recordar el sacrificio de Jesús. Número 2, honrar lo que Él hizo. Honrar lo que Él hizo. Número 3, vivir en comunión con Él. Porque la mesa es un escenario de comunión, de relación, de intimidad. La mesa se compartía con los íntimos. La mesa se compartía con los amigos. Y Jesús te invita a esa mesa para que le honres, para que le reconozcas y para que vivas conforme al sacrificio. Pero no solamente es esto. La mesa es el escenario donde nos recuerda y nos presenta a una novia separada esperando por su amado. Nos habla que un día participaremos de las bodas del Cordero, donde se ha levantado una gran mesa para la novia, aquella que ha sido reservada, aquella que está siendo purificada, aquella que está siendo lavada, para un día sentarse y disfrutar de la cena con su amado. Entonces es traer a memoria lo que Él hizo. Quisiera leer nuevamente Marcos capítulo 14, pero ahora el verso 22 al 26. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos, diciéndoles: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias, se la pasó a ellos y todos bebieron de ella. Esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos, dijo. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. La mesa, la cena, habla de un pacto. Esa canción que cantaron al principio, poderosa, porque dice: así será
Es decir, que hay una firma. El pacto carga una firma. El pacto declara que así será, que se ha reservado un tiempo en la eternidad donde volveremos a sentarnos a la mesa con nuestro amado para celebrar por él por toda una eternidad, donde no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá sufrimiento. Será una experiencia poderosa de amor genuino con el amado. Representa un pacto eterno. Ahora escucha. Me llama la atención una persona en este relato de Marcos capítulo 14. Una persona que no se le da nombre. De esas personas que no se habla. Esas personas que hacen grandes obras, pero posiblemente nadie conoce. Y aquí nos encontramos una de esas personas. Jesús le dice a sus discípulos, o envió a 2 de sus discípulos con el encargo de ir, que salieran a la ciudad, y allí van a encontrar un hombre con un cántaro de agua. Y les dice: síganlo, 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 porque a donde entren será el lugar donde se ha preparado el escenario para la cena, el escenario para la misericordia, el escenario para el amor, el escenario para la bondad, el escenario para el pacto. Síganle, síganle. Y los discípulos le siguieron. Y los discípulos le siguieron. Lo encontraron tal como Jesús le había dicho. Lo vieron, le siguieron y preguntaron si era el lugar. Y aquel hombre dijo: sí, este es el lugar. El lugar está preparado para la cena. Y esto es poderoso porque este hombre guió a los discípulos al lugar de la comunión. Le guió al lugar donde se iba a dar la cena. Y esto representa a aquellos hombres, a aquellas mujeres que con humildad y sin buscar reconocimiento facilitan el encuentro a otros a la cena con Cristo. Son aquellos hombres y mujeres que no muchos conocen, pero cargan con un cántaro. Cargan, están llenos de Dios. Aquellos que han aceptado la asignación de preparar, de facilitar el camino para que otros vengan a Cristo. Y hoy se necesita una iglesia con cántaro, una iglesia llena de la presencia de Dios, una iglesia llena de la revelación de Dios, una iglesia llena de lo que representa la cena, y que con su cántaro entre la ciudad pueda ser reconocido por otros y seguirle, porque saben que donde entre ese hombre, allí hay un lugar de esperanza, allí hay un lugar de salvación, allí hay un lugar de gracia, allí hay un lugar de amor y de misericordia. Esa es la iglesia que Dios está llamando hoy día. Una iglesia con cántaro para guiar a otros a la cena, a guiar a otros a tener esa experiencia genuina con Jesús. ¿Dónde está esa iglesia en esta mañana? ¿Dónde está la iglesia con cántaro, hermano? ¿Dónde está esa iglesia llena que ha preparado el escenario, que ha preparado el lugar para que otros vengan a encontrarse con Jesús? Para que otros vengan a encontrarse con Jesús. Voy a invitar al ministerio que vaya subiendo de adoración. Apocalipsis capítulo 3, verso 20 dice: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Mira la relación que Jesús quiere tener contigo.
Dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaré contigo como amigo. La cena es un lugar de intimidad. Es un lugar de comunión. Es un lugar donde podemos disfrutar de Jesús, no como algo lejano, imposible de alcanzar, sino como un amigo que está presente para manifestarse como un Dios misericordioso, como un Dios lleno de bondad, como un Dios lleno de amor y lleno de gracia, como aquel que se ha reservado para ti y para mí, porque Él se reservó para cada uno de nosotros. Él se reservó para su novia, para su iglesia. Dice la Escritura, y le voy a invitar a ponerse en pie, por favor. Dice la palabra de Dios: después tomó una copa, dio gracias, se la pasó a ellos y todos bebieron en ella. Esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos, dijo. Les aseguro que no volveré a beber fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Mira cómo termina la cena. Mira cómo termina. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. En la cena hubo adoración. En la cena hubo cánticos. En la cena hubo una expresión de honra. En la cena hubo expresiones de gratitud. En la cena hubo expresiones de entrega. En la cena se dio el escenario para aquellos que participaban de ella pudieran cantarle, pudieran honrarle. Qué maravillosa experiencia. No solamente disfrutaron de la misericordia, no solamente disfrutaron de la gracia, no solamente disfrutaron del amor de Dios. La cena se convirtió en una experiencia de adoración. ¿Y qué tal si en esta mañana podemos convertir la cena en una experiencia de adoración? ¿Qué tal si podemos convertir la cena en una experiencia donde Jesús sea honrado? ¿Qué tal si convertimos este escenario en un lugar donde Jesús se ha traído a memoria en medio nuestro? ¿Qué tal si aprovechamos la cena para darle gracias por ese amor inmerecido, pero nos lo dio eternamente? ¿Qué tal si aprovechamos la cena para darle gracias? Porque así como una madre carga en la intimidad de su vientre, o cargó en la intimidad de su vientre a su hijo, así es el amor de Dios, que te carga en su intimidad, te lleva en su intimidad. Este es el amor genuino de Dios. Él se sirvió, Él se mostró en la cena. Jesús se reveló en la cena. Mientras Jesús estaba con sus discípulos compartiendo de la cena, Él se estaba revelando en ella. Él se estaba mostrando en ella. Se estaba reflejando y mostrando en el pan, en las copas, en los elementos que habían en aquella mesa. Pero yo creo que el acto más poderoso que nos muestra la mesa es el acto más poderoso, es cercanía.
es saber que ahora puedo sentarme con Jesús. Que lo que me separaba de la mesa ya no me separa, que era el pecado. Que lo que me separaba de la mesa ya no me separa, que era la vergüenza. Que lo que me separaba de la mesa ya no me separa, que era la condenación. Que lo que me separaba de la mesa era el dolor, pero ya no me separa el dolor de la mesa. Que lo que me separaba de la mesa era el pasado, pero ya el pasado no me separa de la mesa. No hay nada que te pueda ahora separar de la comunión con Jesús, porque en Él tenemos perdón, porque en Él tenemos misericordia, porque en Él tenemos gracia, porque en Él tenemos vida, porque en Él tenemos bondad, porque en Él tenemos vida, porque en Él. Y yo no sé cómo en esta mañana hayas llegado. Yo no sé si hoy tenemos acá alguna visita. Alguien que necesite en esta mañana acercarse a la mesa, acercarse a la misericordia, acercarse al amor, acercarse al pacto, acercarse a la gracia, acercarse a Jesús, abrazar a Jesús, acercarse a la salvación, acercarse al perdón, acercarse a la sangre del Cordero que limpia todo el pecado. Decir: Jesús, hoy yo quiero sentarme contigo a la mesa. Hoy quiero volver a la mesa, y Jesús te está llamando, y Jesús te está hablando, y Jesús te está diciendo: si hoy escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré contigo como un amigo, como una amiga. Cenaré contigo como un amigo y como una